La semana pasada empezamos una nueva serie, ¿verdad? Basada en el servicio, le llamamos simplemente siervos, ¿verdad? Siervos. Y se acuerdan que la semana pasada vimos que el servir es una bendición, ¿verdad? Y tomábamos como, reflexionábamos sobre ese evento cuando Jesús busca, tiene hambre y va y busca una higuera y dijimos que esa higuera la vio frondosa, llena de hojas y reflexionábamos en que los comentaristas que estudian todo el contexto de la Biblia mencionan que cuando una higuera tenía hojas, era inevitable pensar que esas hojas demostraban que tenía, ¿qué? Fruto, ¿verdad? Porque no podía existir o sea, de manera natural o de manera normal, una higuera que no tuviera, o que teniendo hojas, no tuviera fruto. Entonces, y Jesús la maldice, ¿verdad? Y dijimos que esa maldición consistió en algo curioso, ¿verdad? Que le dijo, nunca jamás coma de ti alguien fruto otra vez, ¿verdad? Entonces eso nos llevó a reflexionar que el ser fructífero, de hecho desde el principio, ¿verdad? Desde el Génesis, cuando Dios creó al hombre, le dicen fructifíquense. Entonces el ser fructífero es algo que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Y desea que seamos fructíferos, ¿verdad? Entonces no voy a predicar otra vez de eso, solamente los estoy poniendo otra vez en contexto, ¿verdad? Entonces servir es una bendición, es algo que Dios quiere que haga, que hagamos, que sirvamos. Y hoy vamos a ver otro tema que se llama servir a Dios es servir a los demás, ¿sí? Servir a Dios es servir a los demás, ¿ok? Y quiero llevarte un pasaje que está en Génesis 40, versículo del 1 al 8. Es un personaje del que ya hemos hablado anteriormente. Hablamos de José, el soñador. En una serie que hablábamos de actitudes que marcan la diferencia, hablamos de José como un hombre muy responsable, ¿verdad? A quien le encargaban cosas y las hacía, ¿verdad? Era un hombre fiel. Bueno, hoy vamos a ver otro aspecto de la vida de José, de su carácter, que nos habla de su capacidad o de su disposición para servir. Sí, vamos a aprender algo bien interesante. Génesis 40, del 1 al 8, ¿sí? Esta es la versión, nueva versión internacional, yo tengo la nueva traducción viviente, lo voy a leer aquí, dice, pasado un tiempo el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. ¿Por qué estaba José en la cárcel? ¿Se acuerdan? ¿Por qué estaba ahí? ¿Le gustaba estar en la cárcel? No. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué? Lo, lo habían, injustamente, pues, lo habían acusado injustamente y ahí estaba. Entonces, bueno, dice, versículo 4, ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos, fíjate, o sea, los puso bajo la tutela de José, ¿verdad? Así lo tenían como, él estaba encargado de ellos. Y bueno, dice ahí, una noche, versículo 5, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio en la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan, ¿sí? La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Sí, hasta ahí le vamos a dejar, ¿verdad? Porque en estos versículos encontramos una de las cualidades más importantes que necesitamos tener si queremos servir a Dios, ¿verdad? Porque servir a Dios, dijimos, es servir ¿a quién? A los demás. Tú no puedes servir a Dios sin servir a los demás, ¿sí? No hay manera. O sea, puedes adorarle, alabarle, cantarle y decirle que lo amas, todo eso, pero servirle, o sea, tienes que demostrarlo con acciones que van dirigidas hacia los demás, ¿verdad? Entonces, no se puede ser un cristiano comprometido sin servir a Dios. Por lo tanto, no se puede ser cristiano comprometido con Cristo sin servir a los
demás. Jesús en una ocasión dijo, ¿verdad? El que estando conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama, ¿verdad? La otra vez estábamos comiendo ahí en la casa y después de comer, bien tiradero ahí en la mesa, y dije, bueno, ¿qué comí una gallina o qué? ¿Han visto cómo comen las gallinas? Cuando agarran y empiezan con las patas a hacer todo así para todos lados. Bueno, se me ocurre que Jesús tenía eso en mente, bueno, no sé si una gallina tal cual, pero él es algo así como, o sea, se trata de juntar, se trata de construir, se trata de hacer algo, pero sí, dice, el que no recoge, el que no recibe, el que no hace lo que tiene que hacer, en lugar de recoger, ¿qué hace? Desparrama, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Ahora, José aquí es un hombre de casi 28 años de edad. Está chavo, pero ya no tan chavo como al principio en la historia, ¿verdad? Él comenzó a soñar alrededor de cuando tenía, digamos, unos 17 años, ¿verdad? Ahí se dio cuenta que tenía sueños de parte de Dios y de alguna manera entendía hasta donde le era posible que Dios tenía un propósito para él de bendición y que lo iba a colocar en una posición, de autoridad, de influencia sobre los demás, sobre sus hermanos y sobre sus padres incluso, ¿verdad? Hasta donde él pudo vislumbrar, dijo, mi vida tiene un propósito, ¿sí? ¿Cuántos saben eso de ustedes mismos, que su vida tiene un propósito? Amén, es importante que lo sepas. Dios me trajo aquí, no importa cómo has llegado a este mundo, lo importante es que estás aquí y tienes un propósito. Amén. Amén, amén. Dile al que está a tu lado, tienes un propósito, ¿sí? Y es recoger, no es desparramar. ¿Ok? Muy bien. Entonces José tenía un sueño, tenía fuerza, tenía ímpetu, ¿sí? Pero le faltaba algo muy importante y es que le faltaba carácter, ¿sí? Carácter. De hecho, el carácter es una de las palabras más confundidas en nuestros días, ¿verdad? O a lo mejor siempre. A veces decimos, esa persona tiene un carácter muy fuerte y lo decimos cuando hablamos de alguien que es muy enojón, pero en realidad no es así, ¿verdad? El carácter nos habla de cómo realmente somos, ¿verdad? Y cuando alguien tiene un buen carácter es alguien que ha sabido dominarse a sí mismo, ¿verdad? Alguien que es amable, que no ofende, alguien que es disciplinado, o sea, alguien que ha crecido como persona y tiene un buen carácter, ¿no? Entonces, en ese sentido, a José le faltaba carácter. Entonces, Dios tuvo que meterlo a un proceso de transformación porque había un sueño, había un propósito, pero la persona a quien Dios había escogido para cumplir ese sueño no estaba lista. ¿Ok? Entonces dice Dios, tengo que tratar con esa persona, que es José, obviamente. Entonces lo mete a ese proceso. Y entre otras cosas, José aprendió, ¿verdad? Ya vimos que aprendió responsabilidad y más cosas, pero entre otras cosas lo que vamos a ver hoy es que José aprendió la necesidad o lo que se requiere para servir a los demás y es estar dispuesto a pensar en otros, ¿sí? Estar dispuesto a pensar en otros, porque servir a Dios es servir a los demás. Hay que aprender a pensar en los demás. ¿Sí? Si nosotros somos personas que somos muy ensimismadas, ¿verdad? Que todo el tiempo estamos pensando en nosotros mismos, nos va a ser muy difícil servir. Tenemos que aprender a mirar hacia afuera, ¿sí? Y a ver las necesidades. Si tú sirves a los demás, estarás sirviendo verdaderamente a Dios. Si quieres servir a Dios, tienes que servir a los demás, tienes que estar dispuesto. Y hoy, ¿verdad? Bueno, la pregunta sería, ¿cómo puedo servir a los demás? ¿Qué tengo que hacer? Hoy quiero hablarte dos principios. Desde luego hay más, pero hoy quiero que nos concentremos en dos cosas que nos van a ayudar, ¿verdad? A pensar en los demás y por lo tanto a poder servirles, ¿ok? Y lo primero es que necesitamos, para servir a los demás, necesitamos demostrar un interés genuino en las personas, ¿sí? Un interés genuino.
en las personas. Dice la Biblia que estando en la cárcel, un día José se levanta y se da cuenta que estas dos personas estaban preocupadas. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo, o sea, qué tuvo que hacer José para notar que ellos estaban preocupados? Pues tuvo que interesarse en ellos. O sea, José pudo haberse pasado todo ese tiempo. ¿Por qué estoy aquí? Era mugre Potifar, su esposa, hija de la, ¿verdad? ¿Y por qué, Dios? O sea, él pudo haber estado pensando en sí mismo. Y pudo haber pasado la vida y luego me encargan todavía esto, ¿verdad? Y esto. Entonces, él pudo haber pasado a un lado de ellos y no haber notado que estaban preocupados si él hubiera pensado solo en sí mismo. ¿Sí me explico? Pero los ve y los nota preocupados. O sea, ellos no se acercaron a él se acerca y porque ve en su semblante que hay algo que los está afligiendo. Y para hacer eso, tú necesitas tener un interés genuino en los demás, ¿verdad? Interesarte genuinamente. Y eso es pensar en las necesidades de otros, ¿verdad? Quiero que veamos una historia, ¿verdad? Y está en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 34. ¿La conoces? La parábola del buen samaritano. Dice la palabra de Dios, Jesús respondió con una historia, porque alguien le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? Pero dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. ¿Sí? Luego dice, un ayudante del templo o un levita, ¿verdad? Creo, no sé cómo venga ahí, un levita. Dice, lo vio tirado también, pero también siguió de largo por el otro lado. ¿Por qué estos dos hombres pasaron de largo? Porque no se interesaron en las necesidades de ese hombre que estaba tirado. Porque para ellos sus necesidades eran más importantes. ¿Cuál era la necesidad del sacerdote? No nos dice la Biblia, simplemente dice que de uno y de otro, imagínate, vas por la acera, ¿verdad? O ellos iban por ahí, lo ven, medio lo ven y en cuanto detectan que es un hombre tirado, mejor se van al otro lado. ¿Cómo se llama eso? Evitar, ¿verdad? Hacerte a un lado, en este caso. Y Jesús es muy intencional en utilizar a estos dos personajes. Un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Un mediador entre Dios y los hombres. Eso era un sacerdote. Un representante ante Dios de la necesidad humana. Él tenía que llevar, mira, si tú lees una vez Levítico, te vas a dar cuenta Levítico es un libro difícil de leer, ¿verdad? Porque hay muchas instrucciones, muchos detalles, pero uno de los componentes de la vestimenta del sacerdote es que en el pecho había un pectoral, ¿verdad? Y había piedras incrustadas, 12 piedras, en cada piedra estaba el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel, para que llevara las tribus en su pecho, cerca de su corazón. ¿Sí? Pero también acá en los hombros llevaba otra piedra acá, 6 nombres de las tribus, otros 6 nombres para que él supiera que era responsable del pueblo, llevaba la carga aquí y acá. ¿Sí me explico? Es decir, Dios le estaba diciendo al sacerdote, quiero que entiendas que eres responsable del pueblo, pero no lo vas a hacer a la fuerza, no lo vas a hacer por obligación, sí, también lo vas a llevar en el pecho. Quiero que lo hagas porque los amas. ¿Sí me estoy explicando? Y Jesús cuando dice, el sacerdote pasó de largo, no se interesó y era su trabajo. Era lo que tenía que hacer. ¿Sí me estoy explicando? El levita igual, ¿verdad? Los dos eran sacerdotes,
también eran de la tribu de Leví, pero ellos pertenecían adentro de esa tribu una familia, la familia de Aarón. De ahí toda la familia de Aarón eran sacerdotes, ¿verdad? Y de ahí las otras familias, pero de la misma tribu de Leví, pues eran los levitas, ayudantes del templo, pero compartían la misma carga, hermanos. Y pasaron de largo, la evitaron porque no pensaron en las necesidades de otro, ¿verdad? Hay un canto de un brother, ya casi no se oye, Marcos Vidal, ¿alguien lo conoce? ¿Verdad? Compuso un canto que se llama así, Parábola, escúchalo, búscalo, ¿verdad? Y él dice en ese canto que, ¿verdad? Ay, si Jesús nos volviera a contar otra parábola, ¿verdad? Como esta, porque él dice, ¿verdad? Él dramatiza un poquito esta historia y dice que el sacerdote iba con su familia, ¿verdad? Y a lo mejor discutiendo con la esposa, o iba tarde, ¿verdad? Como yo hace rato, de lo oí tarde, ¿no? Porque estaba discutiendo. Se me olvidó un cable y ahí fue un caos. Entonces, a lo mejor él pensó que llegar temprano era más importante, ¿verdad? O pensó tal vez, no sé, el chiste aquí, el punto es que las necesidades de los demás no fueron prioridad para el sacerdote ni para el levita. Si queremos tener un interés genuino en los demás, necesitamos, ¿verdad?, valorar las necesidades de ellos, de las demás personas, no solamente mis necesidades, ¿verdad? Y no estoy hablando de desvivirte, ¿verdad? De que que dejes de hacer tus responsabilidades o descuides tu familia o tu trabajo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, ¿verdad? De que no solo pienses en ti, ¿verdad? Sino pensar en los demás. Y bueno, antes de seguir con esa historia, estamos hablando de mostrar un interés genuino. Un interés genuino en los demás requiere de tu tiempo. Yo creo que no hay cosa más valiosa en esta vida de los recursos que tenemos que el tiempo, inclusive mucho más que el dinero. ¿Sí? Es más valioso el tiempo que el dinero. ¿Sí? El tiempo es una de las maneras en las que nosotros demostramos que amamos a los demás cuando invertimos tiempo en ellos. ¿Sí? Creo yo, la parábola no nos lo dice, pero puede ser que tanto el sacerdote como el levita calcularon y dijeron, no tengo tiempo. Porque ve lo que hizo el otro hombre del cual habla la Biblia y es por el cual se llama así la parábola del buen samaritano. Pues llegó un buen samaritano, para alguien no judío, y fue él, dice versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado. ¿Despreciado por quién? Por los judíos. Dice, y cuando vio al hombre, sintió compasión. Vio su necesidad, dijo, está tirado, está golpeado, necesito ayudarlo. Y mira lo que hizo, se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado haciendo eso? Solamente eso. Ponte a pensar, ¿verdad? Depende de las heridas, porque dice que lo dejaron medio muerto. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado ese hombre en curar las heridas con vino, dice aquí? ¿Y qué más? Y aceite, ¿da? Me perdí. Con vino y aceite de oliva. Vamos a calcular, ¿cuánto tiempo crees? ¿Media hora? Ponle. ¿Una hora? No sé. Una hora. Una hora de su tiempo era valioso, ¿no? Entonces, pero lo dice que las vendó. Vendó las heridas. Agrégale, no sé, otros 15 minutos, ¿verdad? Va a ser Cintia, yo lo hago en menos que eso. Ok, ponle ahí, lleva una hora 20 minutos a lo mejor. Pero después dice que subió el hombre en su propio burro. Sí dice burro, aquí dice burro, no sé cómo. Dice, y lo llevó hasta un alojamiento. ¿Sí? Y cuidó de él. ¿Cuánto invirtió en tiempo este hombre? Para ayudarlo, para servirlo, porque le estaba sirviendo. De eso se trata, lo estaba sirviendo. ¿Qué es servir? Es usar lo que Dios te ha dado para ayudar a otros. ¿Sí? En un término, en palabras muy generales. Es eso.
Es usar lo que Dios te ha dado a ti, dones, talentos, capacidades, dinero, tiempo, esfuerzo, todo eso que tú tienes y que eres, usarlo para ayudar a otros. Eso es servir. ¿Sí? Entonces, Él invirtió tiempo. Y esa es una de las maneras en las que nosotros nos interesamos genuinamente. Un interés genuino en los demás requiere vencer la superficialidad. ¿Sí? La superficialidad. Cuando conocemos a alguien como nosotros, ¿verdad? Es normal que nuestras conversaciones sean superficiales. ¿Cómo son las conversaciones superficiales? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué más digo? Dices dentro de ti, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? Bien. Ok, pues nos vemos. Sí. Como el viejito ese, ¿verdad? Ahí va la carnita, ahí va. Pero si tú quieres servir a los demás y tener un interés genuino en sus necesidades, necesitas vencer la superficialidad. Sí, necesitas, porque esa es una barrera que impide servirnos verdaderamente. ¿Sí? Estoy hablando desde un punto de vista de la iglesia. Necesitamos servirnos, pero necesitamos quitar la superficialidad. Mira, Jesús dijo que el mundo sabría que somos discípulos, sus discípulos, por el amor que habría entre nosotros. No puede haber amor donde hay superficialidad. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Verdad? Cuando tú conociste a tu esposa, ¿verdad? O tu novio, no sé. La conoces, te amo. ¿Verdad que no? Pues, no manches, no puedes llegar a ese nivel luego, o sea, no inventes. Tiene que haber, tienes que romper la superficialidad primero, ¿verdad? Y empezar a conocer y entonces puedes decir que llegas a amar. ¿Verdad que sí? Eso es lo normal. Bueno, Jesús dijo que nos conocerían por el amor, no por nuestra doctrina, no por nuestra enseñanza, no por nuestros programas, no por nuestras iglesias, no por nuestras canciones, no por nuestra ropa, ya se me acabaron los dedos. No, nos conocerían por nuestro amor. No por traer ya no se usa esa, pero traer una Biblia bajo el brazo. No por vestir así formal, por traer corbata. No nos conocerían por eso. No deberían conocernos por eso. Deberían conocernos por nuestro amor. ¿Sí? Pero para que haya amor, para que fluya el amor, tenemos que quitar la superficialidad. ¿Sí? Una de las cosas que tú ves en el libro de los Hechos es que había un ferviente amor en la iglesia. Y la Biblia dice que no había ningún necesitado entre ellos. Mira, tú lees eso y dices, órale, qué chido. Pero ¿cómo saben que no hay ningún necesitado? Porque la gente estaba dispuesta a dar lo que tenía. Pero no solo eso, la gente que lo necesitaba estaba dispuesta a abrirse, a decir, necesito que me echen la mano. ¿Sí me explico? Se quitaba esa barrera y entonces por eso vivían en un ferviente amor. El hecho, fíjate, cuando José se acerca les dice, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Qué le dijeron? Le contaron sus problemas. Es que tuvimos un sueño cada quien y ya intentamos interpretarlo y no sabemos quién pueda. Le contaron, hermanos, eso ya es un milagro. Eran hombres contando sus broncas. ¿No ves la mano de Dios ahí? Obrando poderosamente. Y este milagro solo es equiparable con la apertura del Mar Rojo. La verdad. Imagínate. Porque es bien difícil que los hombres contemos nuestros problemas. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Bien. Vean que por dentro estés bien tronado, así muriéndote casi, pero gloria a Dios. Alabanza a Jehová. No decimos eso aquí, pero digo, esas muecas, ¿no? Entonces, no es común que los hombres anden contando sus problemas. Bueno, aunque en Facebook yo he visto algunas excepciones, de gente que sube cosas. ¿Verdad? Entonces,
Pero, ¿qué significa esto? Que había José aprendido a romper esa barrera entre ellos. Él era el encargado de ellos. Si tú tienes en tu trabajo un jefe, no es común que vayas y le cuentes tus broncas a tu jefe, ¿verdad? A menos que sea un aumento de salario tu necesidad, ¿no? Pero no es común que vayas, oye, ¿sabes qué? ¿Verdad? Porque normalmente hay una barrera. ¿Por qué uso esto? Bueno, es que, pues es las pilas, Dios mío. Pues claro, ¿cómo se va a pagar? Tiene pilas. Se lo pago. ¿Sí me explico? Pero el hecho de que José pudo romper o sea, que le hayan contado eso, significa que rompieron esa barrera. Hermanos, tenemos que esforzarnos. No se trata de contarle nuestros problemas a todos, ¿no? Pero sí, tú tienes que tener a alguien en quien confiar. Pero esa persona en quien tú confías necesita ser alguien que te ame verdaderamente, que te pueda dar un consejo correcto, que te pueda bendecir. ¿Sí me explico? Sí. No de que, oye, ¿sabes qué? Es que tengo problemas con mi esposa. Déjala, ¿qué haces ahí? O sea, no, no, busca a alguien que te oriente, que te eche la mano, ¿verdad? Y no alguien que te apapache necesariamente, no, sí, tú siempre tienes la razón, yo te conozco, no. Sí, no, pero sí que te diga las cosas, ¿verdad? Pero es importante que busques a alguien, ¿sí? Y que tengas a alguien. Y todavía mejor, que tú puedas ser ese alguien confiable, alguien que mira, no se trata de que sepas todo, pero sí de que ames, ¿verdad? Al punto de decir, ¿sabes qué? Mira, la neta no sé ni qué decirte en eso que me estás contando, pero te prometo que voy a orar por ti, ¿verdad? Y estás demostrando un interés genuino en las personas, ¿sí? Si tú quieres servir verdaderamente, así como la Biblia lo enseña, necesitas interesarte genuinamente en los demás, ¿sí? Es importante. Y lo segundo, dije 2 puntos, pero están bien largos, ¿eh? El segundo punto es, para servir a los demás necesitas identificar una necesidad que tú puedas suplir y hacerlo, ¿sí? Una necesidad que tú puedas suplir, no sé si va a tronar esto, y hacerlo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor si lo dejamos, ¿ah? Ahí está, había la necesidad de pagar eso y ahí está. Ahí está el ejemplo, hermanos. Ok. Mira, cuando José se acerca y le dice a esos 2 hombres, ¿qué les pasa? Y él escucha, tuvimos un sueño. ¿Qué crees que pasó por la mente de José? Si hay alguien que sabe de sueños, soy yo. Han llegado con el experto en sueños. ¿Sí o no? Pero ahí hay algo muy interesante. Yo no sé tú, pero yo a veces me pongo a pensar y digo, si yo hubiera sido José, probablemente si yo no hubiera manejado la situación como José la manejó, hubiera dicho, lo menos que quiero oír es sueños en mi vida. Porque los sueños son los culpables de que yo esté aquí. ¿Sí? Porque ¿por qué lo vendieron a los egipcios, a los madianitas, sus hermanos? ¿Por qué lo vendieron? Por compartir sus sueños. Ahí empezó esa envidia, ese coraje que tenían contra José. Y a causa de esos sueños, él se metió en problemas, ¿verdad? Pero él entendió que aunque los sueños le habían sido problemas, el problema no eran los sueños como tal. ¿Sí? El problema no eran los sueños. El problema no es tu propósito. El problema no es tu llamado. El problema no es tu ministerio. Eso no es el problema. ¿Qué era el problema? A lo mejor era que no era el tiempo correcto.
¿Cuál era el problema? Que a lo mejor la gente a la que Dios te había llamado a servir, a lo mejor no reaccionó de la manera más adecuada. Pero ese no es tu problema. ¿Sí me explico? Si tú has servido en la iglesia, especialmente liderando algún ministerio, te vas a dar cuenta que a veces es complicado, ¿verdad? Lidiar con el carácter de las personas, empezando por el que tienes frente al espejo. ¿Verdad? No es sencillo. Pero tú tienes que entender que el problema no es el ministerio, ni el liderazgo que tuviste. Ese no es el problema, ¿verdad? Y al contrario, es algo que Dios te dio para servir a los demás. ¿Sí? Entonces José, como vimos hace semanas atrás, él supo manejar todo eso y no permitió que su corazón se dañara. Y cuando oyó de sueños, dijo, yo sé de sueños. Les puedo decir algo acerca de los sueños, ¿verdad? Dios te da sueños, pero con los sueños hay que ser prudentes, ¿verdad? Hay que tener cuidado cómo cuenta los sueños. Él pudo haber dicho eso, ¿no? Pero sí me estoy explicando. Identifica una necesidad que tú puedas suplir y que estés dispuesto a hacerlo. Pero esa palabra puedas, yo quiero que tú entiendas algo. A veces pensamos que no podemos cuando sí podemos. Porque pensamos que lo que tenemos no es suficiente. ¿Te acuerdas cuando Jesús alimentó a la multitud de 5,000 hombres? ¿Sí? 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Ahora sí, gracias, bro. ¿Cómo surgió ese milagro de provisión? ¿Dónde empezó? En el corazón de un joven generoso que dijo, pues, ¿verdad? Yo puedo hacer algo. No es mucho. Es más, si tú quieres, no es nada, pero desde mi perspectiva es algo que puedo hacer. Tengo unos panes y unos peces. Ahí están. Y los discípulos dijeron, pues vamos a ver, los agarraron y se los llevaron a Jesús. Sí, no sé si me explico lo que quiero decir. O sea, el poder no necesariamente decir yo puedo hacer algo, no es necesariamente en tus fuerzas, necesariamente, ¿verdad? Pero cuando tú estás dispuesto a hacer algo, Dios puede usar eso que tú sí tienes, ¿verdad? No vemos a un joven que dice, no tengo nada, pero ¿qué puedo hacer? No, él dice, tengo esto. Sí, a eso voy. Tengo esto que puede ayudar en algo. Allí está. ¿Sale? Entonces, podía, claro que podía. Entonces, hay necesidades para las cuales Dios te ha diseñado especialmente. Hay necesidades. ¿Te acuerdas de cuando eras bebé? ¿Quién se va a acordar, no? Pero no sé si te dieron alguna vez un juguete de esos donde tienes que meter figuritas, ¿verdad? Piensa que esa pelota es un mundo y cada espacio son necesidades en el mundo. Y piensa que cada una de esas figuras somos cada uno de nosotros. Hay necesidades para las cuales nosotros fuimos diseñados especialmente por Dios para llenar esas necesidades. Y hay otras para las cuales no estás apto, ni yo. ¿Sí? Y uno de los problemas que tenemos es cuando queremos llenar necesidades para las cuales no somos aptos. Y no nos debemos de sentir mal. Para nada, al contrario, o sea, decir, bueno, yo no sirvo para esto, pero, bueno, soy difícil decirlo, ¿no? Soy rudo eso, pero es cierto, Dios me diseñó para otra cosa. ¿Sí? Mira, vamos a ver 1 Corintios 12, 27 al 28. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A ver, diga, yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice, cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿sí?
Y luego dice el versículo 28, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Mira lo que enumera aquí el Pablo. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Mira, brincó a los pastores, ya me enojé. Luego dice, luego los que hacen milagros. Los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Tengo varias preguntas. Primero, ¿la lista es exhaustiva? ¿Aquí termina todo esto? No, ¿verdad? Él lo está mencionando. Siguiente pregunta, esta está un poquito más compleja. Desde mi perspectiva, hay tres tipos déjalo planteo de otra manera. Cada una de las cosas que se enumeran aquí se pueden clasificar en tres subgrupos. ¿Sí? Los voy a mencionar y tú me vas a decir en cuál grupo están cada uno de ellos. Primero, habla de ministerios. ¿Sale? Habla de dones espirituales sobrenaturales y habla de capacidades naturales dadas por Dios. ¿Sí? Ministerios, dones espirituales sobrenaturales y capacidades naturales dadas por Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son los ministerios que habla aquí? Apóstoles, profetas, ¿qué más? Maestros. Esos son ministerios. ¿Sí? ¿Verdad? Efesios 5:11 nos habla de eso también. Algunos constituyen apóstoles, otros profetas, son ministerios constituidos por el Señor Jesús. Pero habla de dones sobrenaturales. ¿Cuáles son? Milagros. Los que están enfermos, sanidad, lo mismo, sanidad. ¿Qué más? Hay uno más. Las lenguas. Dones sobrenaturales. No es exhaustiva la lista, hay más todavía, pero son capacidades sobrenaturales. Yo naturalmente no puedo tener la capacidad de sanar a alguien, pero Dios da dones de sanidades. Y luego vienen las habilidades naturales. ¿Cuáles serían aquí? Liderazgo y ¿qué más? Los que pueden ayudar. Yo quiero que nos concentremos en este de los que pueden ayudar. Es tan general, porque solamente dice, ¿tú puedes ayudar en algo? Sí. Dale. ¿En qué puedes ayudar? Bueno, en todo aquello donde hay una combinación entre necesidad y capacidad para suplirla, tú puedes ayudar. ¿Sí? Yo puedo ayudar con mis dones, puedo ayudar con mis capacidades, puedo ayudar con mi experiencia, puedo ayudar con mi forma. La próxima semana vamos a estar hablando de la forma. Dios quiere usarte de acuerdo a tu forma. Es un acróstico, ¿verdad? Que vamos a usar para enseñar, ¿verdad? Es esta parte. ¿Sí? Entonces se necesitan ministerios, dones espirituales y habilidades naturales dentro de la iglesia. Y Dios te ha diseñado para eso. José tenía habilidades. Fíjate, José tenía habilidades de liderazgo, de administración, las había aprendido. Pero sobre todo, José había aprendido la capacidad de ver el sufrimiento humano. ¿Verdad? Y de encontrar. José era un hombre que resolvía, ¿verdad? Sí. Tanto que cuando lo llevan con el faraón y él interpreta el sueño ahora de faraón, ya no de estos cuates, y faraón dice, bueno, según lo que tú me dices, José, hay una necesidad. ¿Cuál necesidad? Necesitamos guardar grano a estos 7 años de abundancia porque vendrán 7 años de escasez. Hay una gran necesidad y aquí lo que estoy viendo es que solamente hay una persona que pueda suplir esa necesidad y eres tú. Y entonces se cumple todo eso, todo lo que Dios había preparado y diseñado para José. Hay necesidades para las cuales tú has sido diseñado por Dios. Tú. Pero tenemos que estar dispuestos. Si tú inviertes tu vida para servir a otros, Dios se encargará de tus necesidades. Escucha esto, mientras José
se interesó en los sueños del copero y del panadero, Dios estaba trabajando en el sueño de José. ¿Sí me explico? Mientras José pone a un lado en su mente sus propios sueños y toma los sueños de estas dos personas y se interesa por sus sueños, Dios está trabajando en el sueño de José. Y es exactamente lo que dice la Biblia, y es la última lectura que vamos a leer hoy, Mateo 6, 31 al 33. Está hablando en el contexto de Jesús, está diciendo, no se afanen, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No se afanen, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú inviertes tu vida a servir a Dios, sirviendo a los demás, Dios nunca va a dejar de recompensarte. No solo aquí, sino también allá. Pero también aquí. Él se va a ocupar de ti. ¿Sí o no, Josué? Él se encarga. Él se encarga de ti. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Escuchar y amar, como decía el video, ¿verdad? Yo quiero animarte hoy. Tal vez ahorita tú no sepas exactamente cómo puedes servir en la iglesia. Pero lo que yo quiero llevarte hoy, o lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy es, comienza por interesarte genuinamente en los demás, ¿sí? Cuando Dios puso en mi vida el llamado al pastorado, Él comenzó poniendo un interés en mi corazón por las personas. ¿Cuál era el interés? Yo quería verlos que crecieran en su vida con Cristo, en su relación con Dios. Me apasionaba ver a los jóvenes llegar a la iglesia y que crecieran y que creciera su comunión con Dios. Eso era el sueño de mi vida. Sí. Pero hay que interesar. No estoy diciendo que tú tengas ese sueño, ¿verdad? Pero sí que tú digas, Señor, yo sé que mi vida no solamente consiste en mis propias necesidades, ¿verdad? Yo quiero servir también a los demás. ¿Sí o no, Josué? Él se encarga. Él se encarga de ti. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Escuchar y amar, como decía el video, ¿verdad? Yo quiero animarte hoy. Tal vez ahorita tú no sepas exactamente cómo puedes servir en la iglesia. Pero lo que yo quiero llevarte hoy, o lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy es, comienza por interesarte genuinamente en los demás, ¿sí? Cuando Dios puso en mi vida el llamado al pastorado, Él comenzó poniendo un interés en mi corazón por las personas. ¿Cuál era el interés? Yo quería verlos que crecieran en su vida con Cristo, en su relación con Dios. Me apasionaba ver a los jóvenes llegar a la iglesia y que crecieran y que creciera su comunión con Dios. Eso era el sueño de mi vida. Sí. Pero hay que interesar. No estoy diciendo que tú tengas ese sueño, ¿verdad? Pero sí que tú digas, Señor, yo sé que mi vida no solamente consiste en mis propias necesidades, ¿verdad? Yo quiero servir también a los demás.